Les doy la bienvenida a un capítulo más de La Ciencia de lo Cotidiano. Yo soy Fernando Arcos y en esta ocasión les hablaremos de una actividad tan primordial para el cuerpo humano, que ocupa un tercio del tiempo de nuestro día a día. De vital importancia que nos permite generar la autorregulación y el reposo para nuestro organismo. Me refiero al acto de dormir. Sin embargo, aunque es una actividad muy común, siempre confundimos los términos dormir y soñar para referirnos al momento en el que buscamos el descanso. Dormir es el acto de donde se relajan la parte muscular. Esto permite que el cuerpo elimine toxinas, entra algún ciclo hormonal que se llama ciclo circadiano, permite la regulación, homeostasis del cuerpo, y soñar es una de las fases del sueño. En este momento el cuerpo se encuentra relajado, es difícil moverse. De esta manera se protege el cuerpo de que se golpee o golpee a otras personas acostadas a un lado. Se le denomina vigilia al hecho de estar despierto, mientras que al estado del sueño se le llama descanso. Es en este donde nuestro cuerpo tiene un mayor trabajo hormonal, a diferencia de lo que se podría pensar. Por ello es que es de gran importancia el tiempo que dormimos y la calidad del sueño. El organismo durante el periodo de vigilia, cuando estamos despiertos, tiene una producción de varias hormonas, y cuando dormimos estas hormonas modifican su producción. La relación que se da en nivel de nuestro cerebro entre el hipotálamo y la hipófisis es el encargado precisamente de llevar a cabo esta regulación durante el tiempo que estemos despiertos o durante el tiempo en que estemos dormidos. Al dormir importa el tiempo que dormamos y también importa la calidad del sueño que realicemos. Si no, existe una modificación que puede alterar la salud del individuo. El ciclo del sueño se divide en 5 fases, que van desde el sueño ligero, el profundo, hasta lo que se denomina soñar. Y es en este ciclo donde la liberación hormonal es muy intensa. Pero en sí, ¿qué tipo de hormonas libera nuestro cuerpo durante estas fases y cuál es su importancia? El ciclo del sueño es primordial para todo el organismo porque permite la relajación muscular, la eliminación de toxinas y la regulación hormonal. La hipófisis produce 18 hormonas muy importantes para la vida cotidiana, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de mantener el físico y desde el punto de vista de toda la homeostasis del paciente. Entonces tenemos que durante el sueño, una de las hormonas que tienen mayor actividad es el cortisol y la hormona del crecimiento. Un buen sueño permite que la hormona de crecimiento funcione de manera normal y el individuo menor a 18 años tenga un crecimiento acorde a su genética. La hormona de crecimiento no solamente tiene que ver específicamente con el crecimiento longitudinal o el crecimiento físico, también tiene que ver con acciones, por ejemplo, de la conservación de la masa muscular, de la masa ósea, y participa en conjunción con otras hormonas también en el aspecto del desarrollo de la pubertad. La hormona de crecimiento no se produce si dormimos la siesta o dormimos durante el día. La hormona de crecimiento se produce cuando dormimos durante la noche, que estamos respetando el ciclo biológico o el ciclo circadiano para la producción de la hormona. Mientras soñamos, entra en un mayor funcionamiento el hipotálamo y la hipófisis para la generación de hormonas en nuestro organismo. Sin embargo, no solo se liberan hormonas relacionadas con el crecimiento. También a nivel de la hipófisis se produce la hormona ACTH, conocida como adrenocorticotrópica. Esta actúa sobre las glándulas suprarrenales. Como su nombre lo dice, están ubicadas por arriba de los riñones, pero son conocidas comúnmente como las glándulas del estrés, glándulas suprarrenales. La alteración en la producción de estas hormonas mientras dormimos puede condicionar también un equilibrio hacia la salud o el bienestar de la persona, o lo puede llevar hacia una enfermedad.
Hemos hablado del ciclo del sueño y la importancia de conciliar una etapa profunda del mismo para alcanzar la producción hormonal y la recuperación de nuestro organismo. Pero ¿sabemos cuántas horas debemos dormir? El proceso de dormir es un proceso natural. Para que sea efectivo, tenemos un promedio de 7 a 10 horas. Con el tiempo, con la edad superior a los 60 años, tienden a dormir un poquito menos de horas, pero con buena calidad de sueño. Si se siente descansado, la actividad cotidiana al día siguiente tiende a ser normal. Si no descansó, la actividad cotidiana el día siguiente, pues se verá un poco disminuida. Los adultos necesitamos un promedio de 7 a 10 horas para alcanzar un sueño recuperador. Pero, ¿qué pasa con los niños que están en crecimiento y desarrollo? Un niño en etapa preescolar, en etapa escolar y aún un adolescente y un joven no duermen las horas suficientes o no tienen la calidad del sueño suficiente y adecuado, va a tener una repercusión sobre el crecimiento que se va a expresar en un crecimiento lento o incluso una talla baja que va a afectar su estatura final. La hormona del crecimiento no es la única que se libera durante el ciclo del sueño. También hay liberación de hormonas que tienen que ver con el correcto funcionamiento de nuestro sistema reproductor. Es por ello que aun siendo adultos debemos estar conscientes de tener un buen descanso. Se puede afectar otra área de su organismo. Quisiera señalar, por ejemplo, el área de las hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales, que es conocidas como gonadotropinas, LH, FSH, la testosterona, el estrógeno, tienen que ver con la vida reproductiva de la persona, pero también tienen que ver con la vida sexual de la persona. Entonces, ya no va a haber una repercusión en la estatura, en la talla, en la hormona de crecimiento, pero sí va a haber una repercusión en otras áreas como el área sexual o reproductiva, al afectar la inversión de su ciclo del sueño, la producción de estas hormonas. Dormir adecuadamente significa estar en un estado de completo reposo, en el que se suspende toda actividad consciente y todo movimiento voluntario. Además del descanso físico, el sueño permite el desarrollo de nuestro sistema nervioso y la conservación de energía. Pero para poder tener estos beneficios es importante tomar en cuenta el número de horas, la alimentación o incluso el lugar donde dormimos. En el sur-sureste la estatura es menor que las personas del norte del país. Este es un factor que influye en el crecimiento secular de las personas. Las personas del norte pasan noches más largas y nosotros generalmente estamos expuestos a más horas del sol. Por lo tanto, aquí la recomendación es que cuando vayamos a dormir, cuidemos que la habitación, la recámara, el cuarto tenga la oscuridad suficiente y el silencio suficiente para que esas horas en que destinamos a dormir se aprovechen en beneficio de la producción de las hormonas y en beneficio del buen funcionamiento de nuestro organismo. Cuando logramos tener un sueño de calidad, los beneficios son múltiples. No obstante, la dificultad de conciliar el sueño, quedarnos dormidos en momentos inapropiados o las conductas anormales del mismo son sinónimos de la existencia de un trastorno. Los trastornos de sueño más comunes vienen siendo cuando el paciente duerme de menos, se llama insomnio. Cuando la persona duerme de más, narcolepsia. Hay algo que se llama apnea del sueño, que está directamente relacionado con la actividad del ronquido, ¿sí? Disminución de la cantidad de aire que entra en la orofaringe, ¿sí? Y también hay otra parte que se denomina la parálisis y una parte más que se denomina terror nocturno. De manera general serían las 5 fases. La parálisis del sueño, o también conocida como se te sube el muerto, es algo que muchas personas han vivido en algún momento de sus vidas. Este trastorno se presenta durante la transición entre la vigilia y el sueño, en donde la persona se siente atrapada en su propio cuerpo.
En las parálisis del sueño es un fenómeno en el cual el paciente se encuentra los músculos relajados, es un estado de despierto y soñando. ¿Qué quiere decir? El paciente abre los ojos, está ensoñado, vive su momento, el sistema reticular ascendente, que es el sistema que nos permite el movimiento a nivel del cerebro, está de alguna manera bloqueado de manera normal y fisiológica, pero uno abre los ojos. Entonces, coloquialmente le decimos se subió el muerto. La privación de sueño puede tener muchas repercusiones. Una de las más comunes es sentirse cansado durante todo el día. Sin embargo, trastornos del sueño como el insomnio puede llegar a tener afectaciones en nuestra función cognitiva, como la pérdida de la memoria. Entre las alteraciones del sueño, tales como el insomnio propiamente dicho, o una privación del sueño de manera normal, por cuestiones laborales, por cuestiones medicamentosas o por cuestiones uso y abuso de drogas o alcohol, condicionan que la actividad bioquímica del cerebro se vea alterada. La actividad de la memoria generalmente está controlada a nivel de la zona central del cerebro, las amígdalas. Y entonces la actividad bioquímica se ve también muy alterada y la capacidad de atención se ve modificada. Si el paciente no pone atención a lo que hace, la capacidad de retención lo hace de manera inconsciente o subconsciente, el paciente no tiende a recordar lo que está haciendo. Roncar es otro trastorno que encontramos y que muchas veces confundimos como parte de un sueño profundo y reparador. Pero esto realmente significa que puede existir una obstrucción nasal o mecánica. El aire que se emite desde los pulmones, que sale a través de la faringe hacia la boca y de la boca hacia el exterior, va a chocar con varios puntos que van a provocar un sonido, que es el que nos reconocemos como el ronquido. Por simple que parezca, el roncar tiene graves afectaciones en nuestro ciclo del sueño. Y es que podemos llegar a dormir de 10 a 12 horas continuas y no alcanzar a llegar a tener un sueño recuperador. Normalmente hablamos de determinada cantidad de horas que debemos descansar, pero no es del todo cierto que si es que yo descanso, si es que yo duermo 8 horas, voy a levantarme adecuadamente, me voy a sentir bien al día siguiente. Porque si es que en esas 8 horas me estoy despertando frecuentemente, una persona que ronca y que ronca mucho, él mismo se despierta, ¿sí? Y entonces esos despertares son los que impiden que haya una buena descanso. Generalmente vemos a los adultos roncar, pero este trastorno también puede presentarse en los niños. El ronquido no es algo que se presenta solamente en los adultos o en los ancianos. El ronquido se puede presentar desde los niños muy pequeños, ¿sí?, hasta personas de la tercera edad. En todas las edades se puede presentar. Por eso es importante aquí valorar desde las edades pequeñas en procesos obstructivos mecánicos, hipertrofia de adenoides. O sea, adenoides son unas amígdalas que se encuentran detrás de la nariz. Las mismas amígdalas palatinas que nosotros conocemos con el nombre de anginas popularmente, sí, al estar grandes también nos impiden una buena ventilación. Lenguas grandes, por ejemplo, en niños que tienen síndrome de Down o en otras patologías como acromegalia, la lengua es muy grande y ocupa la parte de la boca, entonces eso también provoca obstrucciones. Aunque roncar tiene graves afectaciones en nuestro cuerpo, solo es una parte de todo un proceso aún más severo llamado apnea de sueño. El ronquido es parte de un proceso más importante que en la época actual ya se vuelve un problema casi de salud pública, que es el síndrome de apnea hipopnea del sueño, que está relacionado desgraciadamente con accidentes. Realmente el ronquido es la emisión de un sonido provocado por un problema mecánico. El apnea del sueño ya conlleva dejar de respirar durante milésimas de segundo hasta segundos, ¿sí? Muchas veces durante el mismo ronquido
En el momento del ronquido, el paciente deja de respirar, hace el sonido, está con el sonido, desaparece el sonido, pero el paciente deja de respirar y vuelve a aparecer el ronquido. Entonces, el apnea del sueño puede estar inmiscuida en el proceso del ronquido. ¿Qué significa eso? Que el ronquido es simplemente un elemento de un proceso más severo. Ahora sabemos que es necesario dormir al menos 7 horas continuas, pues esto nos ayudará a tener un mejor estado de reposo, así como la conservación de energía. Pues no hacerlo puede llegar a generar trastornos como el insomnio, la parálisis o la apnea del sueño. Y por cierto, estos ya son considerados un problema de salud pública. El ronquido se ha vuelto también un problema de salud familiar, ¿sí? Hay muchas parejas que en su entorno de broma se puede hablar que se divorcian por este problema, ¿sí? No pueden descansar ni uno ni otro de las parejas y al día siguiente pues, las dos van a amanecer cansadas. La apnea del sueño es un trastorno donde la respiración se interrumpe o se vuelve muy superficial. Pero esta afectación se puede presentar por diferentes factores, entre ellos por la obesidad. Realmente las personas con obesidad, por su mismo diámetro, se vuelven más propensas para trastornos de apneas del sueño. La dificultad respiratoria es mucho mayor en este tipo de pacientes de obesidad. No quiere decir que todo paciente obeso es un paciente roncador, ni que todo roncador es un paciente obeso. Sin embargo, todo paciente obeso sí va a tener dificultades para conciliar el sueño, básicamente por la posición que va a ocupar. Entonces va a tener muchas dificultades para conciliar un sueño reparador y puede llegar también a ser apneas de sueño, como dormir durante una reunión, dormir separados, y eso puede conllevar accidentes serios por ejemplo, una persona que esté manejando y que tenga en ese momento sueños. Hay una relación de la alimentación, la hora en que nos alimentamos, particularmente, por ejemplo, la cena, que es la que está más cercana a la hora que vamos a dormir, la cantidad de lo que comemos antes de dormir, ¿verdad? Y la calidad de lo que comemos. Eso va a determinar la liberación también de las hormonas. La calidad de la alimentación puede dar trastornos en el metabolismo y ahí participa otro órgano, que es una glándula, que es el páncreas que tenemos en nuestro abdomen, que responde a una respuesta hormonal, a una respuesta endocrina y se relaciona con una respuesta del sistema gástrico, ¿no? De nuestro estómago, de nuestro intestino, y que está teniendo mucha influencia en los trastornos alimenticios que conllevan al sobrepeso, a la obesidad, a la diabetes, a los trastornos de las grasas o de los lípidos, a la hipertensión o a lo que se conoce ahora de manera global como síndrome metabólico. Además de los problemas mecánicos, la obstrucción de las vías respiratorias o la alimentación, el ciclo del sueño también se ve afectado por el uso excesivo de los aparatos tecnológicos. La tecnología como un factor que indirectamente condiciona o modifica los hábitos del sueño de la persona. Hay personas que le dedican mucho tiempo por trabajo a estar frente a una computadora, por hobby a estar frente a la televisión, frente a un videojuego, o a veces por hábito también a estar conectado en las redes sociales en su celular. Y están acortando las horas de sueño, pero también están modificando la calidad del sueño. Entre más frecuente sea este hábito, entre más frecuente sea esta conducta, mayor repercusión va a haber en la salud y en el metabolismo de la persona.
Así como existen diversos trastornos del sueño, es igual el número de recomendaciones que podemos seguir para combatir esta problemática. Descubrir personalmente cuál es la causa de su ronquido, ¿sí? Hay algunas personas que la posición que ocupan, muchas veces dormir con almohadas muy altas, ¿sí?, hace que la cabeza ocupe una posición inadecuada y eso me puede producir ronquidos, sí, eso sí es cierto. Otra, evitar comidas muy copiosas durante la noche, básicamente, con el propósito de que el proceso de la digestión sea adecuado y no provoque justamente también trastornos de, básicamente sería reflujo, que podían provocar procesos irritativos a nivel de faringe, y eso nos podría provocar también ronquido. Encontrando ya las obstrucciones, acudir con médicos especializados, básicamente pues con el otorrino para ver trastornos mecánicos, con el alergólogo para ver trastornos alérgicos y otras ya más severas, causas más severas de origen central, con el neurólogo para ver si es que no hay ningún problema a nivel central, a nivel del cerebro. Establecer horarios para dormir y levantarnos, así como disminuir el consumo de cafeína y alcohol, por lo menos por las noches, son algunas de las recomendaciones que hacen nuestros expertos para tener un mejor sueño y que este sea de calidad. Las recomendaciones para obtener un mejor dormir están relacionadas con ejercitarnos. Una adecuada liberación de hormonas como el tipo endorfinas se puede obtener después de ejercicio diario aeróbico de 20 a 30 minutos. Un buen dormir nos permite una buena utilización de los nutrimentos hacia el cuerpo, y un buen ejercicio nos permite que no se acumulen grasas y permite liberación de endorfinas, disminución del cortisol, mejor acción de la insulina, mayor recepción de la glucosa, un mejor dormir y un metabolismo, disminución de peso y un mejor metabolismo. El ritmo de vida que tenemos hoy en día puede provocar que acabemos padeciendo algún trastorno como el del sueño. Y aunque en algunas culturas dormir mucho es considerado un mal hábito o no se le da la importancia que se merece, no debes olvidar que tener un buen descanso ayudará a tener una buena memoria, un crecimiento de acuerdo a nuestra genética, así como la generación de energía suficiente para poder desarrollar de manera óptima cualquier actividad. Por ello es que es importante establecer horarios con las horas mínimas de sueño para conciliar un sueño de calidad. Y así llegamos al final de un capítulo más de La Ciencia de lo Cotidiano. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en tu pantalla. Yo soy Fernando Arcos y nos vemos en la siguiente emisión.